Estamos en el primer Congreso Independiente de Salud Femenina, en la mesa de experiencias de transformación personal y familiar, con la ponencia de Gabriela Aragón, la intuición como aliada paliativa y de sanación. Bienvenida, Gaby. Gracias. Soy Gabriela Aragón Díaz y les quiero platicar algo que me sucedió a mí hace algunos años. Tuve dos hijos, dos de mis hijos fueron diagnosticados con una enfermedad rara. Una enfermedad rara es una enfermedad de baja prevalencia en la cual hay síntomas muy específicos y especiales, y que en especial para mis hijos fue una situación de dolor. Esta enfermedad es la enfermedad de Gaucher tipo 1. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la intuición? Bueno, pues que esta enfermedad pasa por momentos muy difíciles de muchísimo dolor. Fue por esto que al nacer ellos hubo un diagnóstico muy fuerte en el cual de repente uno se encuentra muy desorientado y veíamos qué era lo que podíamos hacer. Diagnósticos tales como: su niña no tiene muchas posibilidades de vida, es muy probable que no vaya a vivir mucho. Diagnósticos en los cuales eran verdaderamente devastadores. ¿Qué es esto de que tu hijo se va a morir? En ese momento ya estaba Toto, que tenía 5 meses, y entonces había que asumir este compromiso en el cual pues ya estábamos inmersos, no había por dónde. Es en este momento en que hubo una búsqueda de alternativas, muchas alternativas, hace ya más de 30 años, en las que hubo que buscar qué posibilidades teníamos de que esto no sucediera. Ahí es la primera vez, creo yo, cuando toqué con la intuición, porque era algo devastador el saber que mi hija iba a morir. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la primera pregunta que entra aquí es el preguntarse: ¿por qué? ¿Cómo que mi hija va a morir? Y entonces, de verdad, de alguna manera muy natural, muy intuitiva, toqué precisamente con este deseo de que mi hija no muriera. Intuición, ¿cómo es esto? Entonces decidí yo buscar alternativas, buscar qué posibilidades tenía yo como para que esto no sucediera. Sí, estaba presente esta situación de que no quería que ninguno de mis hijos muriera. Era una situación fuerte, dura. Estar turnando en muchos hospitales con muchos doctores, y en general todos eran los diagnósticos devastadores, y la situación de Paulina era devastadora. Toto, como le decimos a mi hijo pequeño, el más pequeño, tenía una situación mucho más sutil, más manejable, más llevadera, pero Pali ya atravesaba sus 4 años por una situación muy, muy complicada. Llegamos al Instituto Nacional de Pediatría y bueno, ahí surgieron ciertas posibilidades en que un doctor me dijo: ¿sabe qué? La enfermedad de su hija es una enfermedad rara, pero yo confío que en un futuro va a haber alguna posibilidad de que se le pueda tratar, de que pueda haber una salida para ella. Esto fue maravilloso para mí. Esto fue una lucecita de esperanza. Esto que digo yo, que al final del camino, al subir una escalinata, saber que hay una ventana de luz. Al final de un túnel hay una lucecita que te da esperanza. Y fue con lo que yo quise tocar, fue con lo que yo quise estar contactada y presente. Y sí, fue de una manera, ya en este momento, tener una búsqueda de alternativas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como mamá de estos pequeños para paliar? Sí, existía esto, esta posibilidad de poder presentarme y ser un paliativo para mis hijos. Y entonces decidí que algo podía hacer. Es cuando, pero bueno, déjenme platicarles antes. Todo este proceso, ahora lo digo de una manera muy rápida, pero tuve que atravesar por un proceso complicado. Esto de perder la salud y tener la posibilidad de que mis hijos iban a morir era muy fuerte. Y por supuesto, como cualquier ser humano, tuve que atravesar por el proceso del duelo.
la no aceptación, el decir, no, mi hija no tiene esto. De hecho, saben, toda la gente a mi alrededor la veía y yo no lo podía ver. Pali presentaba una situación física extremadamente visible. Tenía el vientre muy crecido porque en esta enfermedad lo que sucede es que el vaso creció muchísimo. Es una enfermedad lisosomal, es una enfermedad que no tiene una, voy a utilizar el nombre técnico, ellos no producen una enzima que se llama beta-glucocerebrosidasa, muy largo el nombre, pero esa enzima a nosotros todos la tenemos y es una especie de detergente, hagan de cuenta. Me gusta explicarlo en términos muy accesibles porque es así como podemos entender las cosas, en términos sencillos. Es un detergente que limpia las células de toda la suciedad que se va generando en su transformación, en su proceso. Y mis hijos no tenían esa enzima. Y entonces, vaso, hígado, partes gruesas de los huesos empezaron a crecer indiscriminadamente, a tal grado que el movimiento de los niños estaba limitado. Pali, siendo una pequeña muy débil, muy delgadita, porque además de todo, esta enfermedad provocaba que ellos tuvieran anemia. Y entonces tenía yo que abocarme muchísimo en la situación de su alimentación. Pero era ultra delgadita, muy sensible, y entonces esto era muy complicado. Ahí también, saben, entró la intuición de cómo alimentar mejor a mis hijos. Era importantísimo. Y entonces desde pequeñitos yo los alimentaba de una manera especial. Crema de espinacas, crema de betabel, hígado encebollado. Tenían que tomar mucha proteína, pero también teníamos que sustituir la situación de falta de hierro. Y entonces, de verdad, de manera intuitiva, me fui abocando a estas alternativas, a estas posibilidades que yo de repente había cosas que no sabía, pero sí hubo las ganas, el deseo de meterme, de investigar, de indagar. Pero hay cosas que no había información. Hace más de 35 años la internet no estaba tan avanzada como hoy. Y tengo el gusto de decir que pude meterme a investigar cosas de nutrición, cosas de, por supuesto, de nombres técnicos, de cuestiones ya en específico de esta enfermedad, la enfermedad de Gaucher. Una parte y un aspecto muy importante de esto, y que fue lo que más me encaminó a tomar esta decisión de seguir este camino de intuición, fue el hecho de que Pali atravesaba por situaciones de extremo dolor. Y eso para mí era muy doloroso. En esta parte yo decía, quiero incluir aquí esta parte que ya la había abordado, la parte del duelo. Era como pelearme con todo mundo y con todos, inclusive con Dios. Porque ¿cómo era posible que Dios mandara dolor a una pequeña? Hoy por hoy, y en aquellos momentos, sí me pregunto muchísimo, y preguntaba yo muchísimo el por qué, y por qué. Hoy por hoy me hago la pregunta y me la contesto también el para qué. ¿Para qué fue esto? ¿Por qué esto en un momento dado nos llevó también familiarmente, por supuesto, a cursar y atravesar un camino absoluta y totalmente diferente? Y que es un camino que yo reconozco está muy relacionado con las personas que atraviesan por estos procesos tan complicados. Son tareas extremadamente complicadas y difíciles. Y ahí en esta parte, por supuesto que atravesé por emociones muy negativas. Estaba enojada, estaba frustrada, estaba con enorme tristeza, pero y también impotencia, porque el diagnóstico era, no se puede hacer nada, aún no hay nada, hay que esperar. ¿Qué podía hacer yo mientras esto llegaba? Que además de todo, era incierto. ¿Cuándo va a llegar? ¿De qué manera va a llegar? Y además de todo, estas enfermedades raras, al ser de poca prevalencia,
generan una situación de que los laboratorios realmente no se abocan al tratamiento de estas enfermedades. Y entonces la investigación es como más retardada, más lenta. Finalmente los medicamentos pueden ser de costos extremadamente altos, y entonces era estar como detenida. ¿Qué hacía ante esta situación de Pali con dolor? Toto no atravesaba por estas situaciones. Cada pequeño es diferente, pero Pali sí atravesaba por mucho dolor. Era una situación verdaderamente triste el verla como su carita se transformaba con el dolor. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer ante tanto dolor? Y era de verdad una impotencia y un dolor también impresionante de cómo resolver esto. Después de todo este proceso en el cual fuimos atravesando de manera conjunta, tanto con el papá de mis hijos como yo, es como aceptas y dices, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo más presente que estaba en ese momento era el dolor de Pali. Carlos era mi hijo Toto. Carlos era un niño osado que brincaba, saltaba, a pesar de las características que mostraban los signos que estaban presentes en la enfermedad. Pali tenía un vaso extremadamente grande, y Carlitos Toto también. Hubo una primera intervención en la cual a Paulina se le tuvo que extraer, cuando tenía 4 años, se le tuvo que extraer el vaso y fue una esplenectomía total. Tuvo que sacarse el vaso. Ese vaso que ustedes podían pensar, fíjense, el vaso que yo tengo es de este tamaño. Ustedes observen su dedo meñique y sabrán que ese es el vaso que ustedes tienen. De ese tamaño es el vaso. A Paulina a los 4 años le sacaron un vaso de 900 gramos. Imagínense de qué tamaño era ese vaso, que hacía que su vientre estuviera extremadamente protuberante, muy grande, pero era infinitamente delgadita, muy delgadita. Sus bracitos eran muy, muy, muy delgaditos. Su mirada era muy triste. ¿Por qué? Por el dolor, por este peso tan grande de esta enfermedad. Y ahí estuvimos años esperando que surgiera algo. Esto fue lo que despertó y dice yo, ¿qué puedo hacer? Aquí surge el hecho de tener un paliativo. Si sabemos que en un momento dado un paliativo no me va a resultar lo totalmente, porque bueno, yo qué quería, era que llegara el medicamento, era de inmediato ponérselo. No sabíamos cuándo iba a llegar, y lo que yo quería era que mi hija sanara, o que al menos cursara por una situación en la cual ella no sufriera de dolor. Esto era para mí importantísimo. Hace 32, 33 años, y que yo veía a Pali con esta situación, y una vez que asumí y acepté que mi hija estaba enferma, aquí en México decimos, decidí agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué es esto? Es asumir, enfrentar esto que estaba sucediendo. Y entonces, de verdad, de manera intuitiva, decidí que algo podía hacer. Y si bien hubo mucha gente que me dijo qué era lo que podía hacer y todas las alternativas que lanza la gente con tan buena voluntad, con tanto amor, yo las hacía. Finalmente yo seguía, decía, ¿saben? Puedo referirles, si a mí me hubieran dicho y me lo decían, ¿no? Es que si te paras de cabeza, tus hijos van a sanar. Creo que estaríamos dispuestas a eso. Yo estuve dispuesta a eso y más. ¿Por qué? Por amor. Porque yo no quería que mis hijos murieran. Y fui tocando precisamente como una especie de depuración, porque independientemente de que me invitaban a hacerlo e iba, no había mucho resultado. Era para mí complicado, difícil ir a lugares extremadamente alejados, pero era una posibilidad y esa jamás la perdía. No les puedo decir en qué momento, de qué manera, cómo. Fue tocar con esta intuición y decir,
¿Y qué me puede resultar a mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y fue en el momento en el que decidí hacerlo. Hoy por hoy son técnicas que se conocen. Hace estos años eso no existía, la meditación, el ir y llevarlos a través de imágenes en las cuales ellas pudieran paliar, precisamente paliar el dolor. Fue un transcurso de 4 años en que se hizo el diagnóstico, fue a los 4 años. Y tuvieron que pasar 7 largos años para que el doctor nos dijera, ya hay un medicamento y ahora hay que negociarlo. O sea, fue un trayecto muy doloroso, muy largo, muy complicado, en el cual yo llevaba a Paulina, le hacían exámenes, le hacían endoscopías, estaba internada, le hacían estudios. Y algo que me encantaría comentarles con respecto a esto es que Paulina siempre fue tan dispuesta, tan entregada. A veces yo veía tan solo que sus lagrimitas rodaban y era porque ella tenía fuertes dolores y entonces era de verdad muy triste, muy fuerte. Esto fue lo que me llevó finalmente a estar en este nivel, en esta situación en la cual yo decidí hacer algo. Y fue tocar con esta intuición y hacer algo a lo que yo llamé, así, llevarlos a su santuario personal. ¿Qué es un santuario personal? ¿Qué era? ¿Cómo podía yo hacer esto? Y bueno, decidí a los dos que los relajaba y era una meditación. Ponía música bonita de relajación, ponía incienso, una lucecita y entonces iniciaba con esta relajación. Me gustaría que ustedes vieran realmente cómo fue que lo fui haciendo esto a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, porque los paliativos que eran médicos pues eran mínimos y yo veía como mi hija, más que nada Paulina, iba disminuyéndose, iba cada vez su salud peor. Yo la veía así como el agua que corre por las manos que se me iba. Y yo no quería que sucediera eso. Entonces, si ustedes están dispuestos, eran meditaciones a lo mejor más largas. Me gustaría hacer el ejercicio, compartirlo con ustedes, porque esto, a lo mejor quien esté escuchando esto, esté en esta situación. Y que estén atravesando por esta situación de frustración, pero que sé que les puede servir. Hoy por hoy yo la utilizo en mi práctica profesional. Hoy por hoy les quiero decir que en todo este proceso me llevó a tener unos deseos inmensos de poder ayudar a las personas que estaban atravesando por un camino por el cual yo ya atravesé. Esta experiencia que yo tuve, quiero que sirva a otros. Quiero que sirva a otras madres, por ejemplo, que están exactamente en la situación en la que yo estuve. Esta situación yo la he visualizado como, saben, ir en la selva y con un machete ir abriendo camino fuerte, de mucha fuerza, de mucha convicción. Y sé que este camino está allanado ya para que otras y otros también puedan transitar por este camino de una manera mucho más dúctil, más suave. Me hubiera encantado que en aquel tiempo hubiese existido algo. No lo había y no importa, porque esta intuición con la cual las mujeres contactamos es extraordinaria. Hoy por hoy les digo que es algo que yo valoro muchísimo y que me encanta, que me gusta muchísimo la idea de poder compartirla. Y entonces les voy a decir lo que hacía yo con mis pequeños, que cerraran los ojos. Cierra tus ojos, va a ser una meditación pequeña. Y con música hermosa, imagina que estás en un lugar ahí, tranquilo. Quiero que tomes una inhalación profunda. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Desconéctate de todo y de todos. Estate presente y ahora, así como suelen suceder las cosas en la mente,
quiero que te ubiques en un hermoso lugar. Es en un claro del bosque y sabes, estás vestido con una túnica verde. Una túnica verde y estás en contacto con la tierra. Estás descalzo y estás dispuesto. Ve caminando, por favor. Camina, desplázate. El contacto con la tierra es maravilloso. Puedes sentir la frescura de la tierra. Puedes sentir el olor de los árboles. Puedes sentir la caricia del viento. Y si levantas la vista, puedes ver el sol, las nubes. Puedes evocar los ruidos de las aves que circundan por ahí. Estás en completo contacto con la naturaleza. Tú y tu espacio personal. Tú y tu santuario personal. Es tuyo. Aunque yo te he evocado imágenes, tú lo estás construyendo con la construcción y con el concepto que tú tienes de todos estos elementos. Ve caminando por una vereda hermosa. Desplázate a ese lugar y ahí, cerca, es un lugar hermoso, rodeado de plantas, pero es más especial, más personal. Llega, mueve una puerta, es una puerta natural, de flores, de guirnaldas. Y sabes, te has encontrado una hermosa y bella tinaja. Quiero que te vayas desplazando y que te metas ahí. La temperatura es extremadamente agradable. Puedes sentir la tibieza del agua, lo rico que es el contacto de tu piel con el agua. Métete con confianza. Tú y tu santuario, tu tinaja. Y ahora quiero que te recargues muy cómodamente. Todos los elementos que están ahí están a tu servicio. El agua, el sol, la temperatura, el silencio también es un elemento importante. Tú contigo. Y sabes, te está doliendo algo. ¿Qué te duele? Las rodillas, los brazos, el estómago, la columna. ¿Qué es lo que te duele? ¿En dónde existe el dolor? Ubícalo y siéntelo. Y ahora empieza a burbujear el agua, empieza a transitar el agua. Y surgen cientos de miles de estrellitas, de agujitas, pero no son para lastimarte. Son precisamente para atravesar tu cuerpo y llegar a ese lugar preciso que tú quieres, en el cual existe el dolor. Y es una sensación absoluta y totalmente agradable. Puedes sentir, puedes percibir y puedes ver cómo estas agujitas pasan y limpian y purifican y sanan ese órgano que tú quieres sanar. Visualízalo, velo. Al solo visualizarlo, al solo imaginarlo, está sucediendo. Sucede que te estás sanando. Sucede que ese dolor está desapareciendo. Sucede que tienes una sensación absoluta y totalmente gratificante, llena de amor, llena de muchísimas cosas que a veces el nombre y las palabras son insuficientes para describir. Déjate ir en esta sensación tan agradable, esta sensación de sanación, esta sensación de purificación, esta sensación de estar en contacto contigo, con la naturaleza, con tu cuerpo, con tu organismo, con tus órganos, con tus células, con la parte más pequeña de tu ser. Estás ahí, trabajando, funcionando. Respira, inhala profundamente, exhala. Inhalas nuevamente, exhalas. Y al exhalar puedes soltarte, puedes sentir cómo
estás en contacto contigo. Y también tú tocas con tu intuición. Y también tú puedes hablar contigo misma, contigo mismo, y pedir el estar bien, el equilibrarte. Disfrútalo, disfrútalo. Cierra los ojos y muy suavemente y muy lentamente vete elevando. Sí, elevando. Con tu túnica verde. Y a veces, sabes, puedes elegir el color que tú quieras. El verde es sanación. Así decía Toto. Verde es sanación, mami. Vete elevando y ahora estás completamente seco. Sal volando de tu santuario personal. Estás en lo alto. Y ahora estás como levitando. Voltea a ver ese hermoso lugar que es tuyo. Es tu santuario personal. Ese santuario que tú has construido. Ese santuario al cual puedes ir todas las veces que tú quieras. Cuando estés con dolor. Inclusive cuando quieras hablar contigo mismo, contigo misma. Ese lugar que solo es tuyo. Ahí está. Tuyo y solamente tuyo. Toma una inhalación profunda. Inhalas. Exhalas con este hálito de soltar. Y verdaderamente disfrutar de este proceso. Quien quiera puedes ser tu mamá, quien haga el proceso de llevar a tu hijo, a tu hija, en este proceso hermoso de fluir. Y no se necesita ser experto. Contacta contigo, contacta con tu intuición, con tu amor, con tu intención de que tu hijo, tu hija esté bien. Eso es muy valioso. Al menos a mí y a mis hijos les sirvió mucho. Saben, ellos decían, Toto me decía, mamita, ¿me quieres llevar a mi santuario? No podía ni siquiera pronunciar el nombre, decía santuario. Y bueno, claro, por supuesto, que yo lo llevaba a su santuario personal. Eso fue un paliativo extraordinario que sirvió precisamente para que ellos pudiesen tener calidad de vida en tanto el medicamento llegaba. Eso fue maravilloso porque yo vi los cambios. Fue una conjunción de muchas cosas. Fue, sí, los paliativos médicos que se le daban, pero al fin y al cabo eran paliativos. Todas estas posibilidades que yo no solté. Me decían, hazles Reiki, flores de Bach, masajito. Todo era un ganar, era mantenerlos. Y fue como, y también la nutrición, la alimentación. Todo esto fue importante. Siento que fueron elementos muy importantes para que ellos fueran conjuntando y coadyuvando y pudiese llegar a este punto tan importante que fue el que llegara el medicamento a los pequeños. Hoy por hoy sabemos y se conoce la palabra de resiliencia. Sí somos una familia resiliente porque atravesamos por un problema muy complicado, muy difícil y al final mis hijos están bien. Les puedo compartir que Paulina es una mujer de 35 años, es psicóloga, está terminando su maestría. Carlos, mi hijo, es un emprendedor extraordinario, con una energía extraordinaria, exitoso. Y digo yo exitoso en este sentido. Exitosos porque son seres humanos buenos. Hay otra hija, mi primera hija, que también es una mujer verdaderamente exitosa. Son seres humanos buenos, proactivos. Y los menciono porque todo esto ha volcado en una situación especial, en el servicio. Este servicio que a lo largo de nuestras vidas con esta experiencia nos ha llevado a contactar con esta necesidad del otro. No solo era y no solo ha sido el hecho de trabajar para mis hijos, de utilizar esta intuición para ellos exclusivamente. Regreso a lo que les decía, esta posibilidad de abrir camino a otros a través del servicio ha sido extraordinaria. Por eso hoy por hoy
sigo dando servicio. Hace algunos años inicié mi formación profesional como psicoterapeuta y hoy por hoy esta es una de las herramientas que de cajón es obligada para mí. Hacer una meditación de entrada, una meditación de salida y recomendarles. Es una herramienta verdaderamente importantísima que les pido que no se la salten. El meditar les sirve mucho y el que los parientes en un momento dado con pequeños, con enfermedades, puedan apoyarlos. De esta manera es como he yo canalizado esta vocación que yo tenía desde pequeña. La misma vida me dio esta posibilidad de ir caminando por este lugar, por este camino, que no fue fácil, no fue sencillo, pero hoy por hoy puedo decir que tuvo muchísimo sentido, que tuve una gran guía, esta intuición, esta posibilidad que podemos aplicar todas las mujeres, seamos o no, tengamos o no tengamos formación. Eso no importa, una formación como psicoterapeuta. Simple y sencillamente yo les puedo decir que a mí una de las cosas más importantes que me dio precisamente fue el amor por mis hijos, el amor por mi familia, el poder salir adelante. Quiero terminar este cuento que he platicado, que al fin y al cabo es como la historia de vida que tanto mi familia como yo atravesamos conjuntamente, y es una referencia que se hace en la asociación que finalmente se tuvo que generar. El papá de mis hijos la generó, es el proyecto Pide un Deseo. Hoy por hoy ya es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que ha apoyado a través, acabamos de cumplir 25 años de trayectoria apoyando no solo ya la enfermedad de Gaucher, sino otras muchas enfermedades raras que hoy por hoy tienen tratamiento. Y es una labor extraordinaria en la cual trabajamos toda la familia. Trabaja el papá de mis hijos, Paulina Peña, les comparto sus nombres, Carlos Peña y yo, Gabriela Aragón. Y muchísima gente más muy valiosa que ha colaborado aquí en esta asociación y en esta federación ya. Y termino mi plática, mi charla con ustedes comentándoles esta frase que el papá de mis hijos acuñó, y me voy a permitir leerla para que ustedes de verdad la piensen y la mediten. Dice así: cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una forma diferente. Y así, lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, termina resultando acaso lo mejor que nos podría haber sucedido. Esta es la frase. Muchísimas gracias.